remisión. El de post-remisión que les había yo ya dicho que se decía consolidación o intensificación, solamente la M3 tiene mantenimiento y bueno, la M4 y la M5 por el componente monocítico tiene la profilaxis al sistema nervioso central. Ay, sí, qué bueno que ahora pusieron a grabar, se me había olvidado. A ver. Entonces, déjenme poner pantalla completa. Ok. Entonces, bueno, el tratamiento de inducción a la remisión, igual que en el de las linfoplásticas, el objetivo es disminuir la cantidad de células leucémicas para que la hematopoiesis normal se recupere, ¿no? Estos son los criterios que utilizamos para hablar de remisión completa, menos del 5% de blastos en la médula ósea, que no haya blastos en la sangre periférica y más de 1000 neutrófilos, entre comillas, sin otras citopenias. Pueden tener un poquito de trombocitopenia, que es lo más común, y bueno, anemia y más o menos. Aquí el tratamiento más, bueno, el fármaco más importante en el tratamiento de las mieloides es la citarabina. Vamos a utilizar citarabina en la inducción a 100 miligramos por metro cuadrado. Normalmente son 7-10 días de con un antracíclico, que son epirubicina, hidarubicina, daunorubicina. El más frecuente es hidarubicina. ¿Sí? No tienen que aprenderse esto, o sea, es nada más para que estén enterados. Posteriormente vamos a dar el tratamiento de post-remisión, que también les decía, se llama de consolidación o intensificación. Aquí el objetivo es prolongar la remisión del paciente y la supervivencia, ¿no? Se da citarabina dosis alta, les decía yo, en la inducción se dan más o menos entre 100 a 150 miligramos por metro cuadrado. En la post-remisión se da 1.5 gramos hasta 3 gramos por metro cuadrado. Entonces la dosis es muchísimo más alta. El objetivo es, insisto, matar las células que hayan quedado, ¿no? Si el paciente tiene marcadores de mal pronóstico, entonces logra la remisión y vamos a irnos directamente al trasplante de médula ósea halogénico o autólogo. Si no tiene mal pronóstico, entonces sí podemos dar nada más quimioterapia y guardar el trasplante por si hay una recaída. En el tratamiento de mantenimiento o continuación, en realidad, les decía yo, en la mayor parte de las mieloides no se utiliza, ya que no mejora la supervivencia a largo plazo, siempre y cuando el tratamiento de consolidación haya sido suficiente. La única que sí lleva mantenimiento es la promielocítica, que ahorita vamos a ver los detalles. Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan que alguien escribió algo? A ver, espérenme. La dosis de post-remisión es de 1.5 a 3 gramos por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? De nada. Entonces, ¿qué pasó? Es que reviso los artículos saben que enfermedad fácilmente los pacientes llegan al tratamiento. ¿A qué se debe? No, ok, otra vez, vuélvemela a hacer porque nada más oí la última parte y a qué se debe. Ah, perdón. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, ya te escucho bien. Es que revisé unos artículos y decían que los pacientes ya no llegan al tratamiento. ¿Que a qué se debe? ¿Pero a qué te refieres? ¿A los que tienen promielocítica o en general? Pues la leucemia mieloide. Bueno, la leucemia mieloide aguda, no entiendo a qué se refieren con que no llegan al tratamiento. Lo que pasa es que, bueno, la inducción a la remisión siempre tiene un buen porcentaje de mortalidad durante el tratamiento. Ahora, que no lleguen, pues quiere decir que se murieron antes de que se les hiciera el diagnóstico. Normalmente sí los tratamos sin problema a todos, o sea, los que llegan, pues. Ok. No sé si a eso se refiere el artículo, que muchos pacientes, sobre todo, por ejemplo, las leucemias agudas mieloides en la tercera edad y las secundarias que son en pacientes añosos, normalmente, a lo mejor es eso, no les damos a ellos tratamientos intensivos porque no los toleran, se mueren. Entonces damos tratamientos mucho menos intensivos. A lo mejor a eso se refería el artículo. ¿No te fijaste si era en personas de... Sí, pues, decía mayores de 65 años.
Claro, es por eso, no les podemos dar un tratamiento intensivo porque no lo aguantan, pues normalmente hacen falla hepática o falla renal, pero es porque son añosos. A esos pacientes les damos otros tratamientos mucho menos intensivos como azacitidina, o sea, medicamentos más nuevos que no son tan intensos. O bien la misma citarabina, pero subcutánea, dosis bajitas, ya no con intención de curar, sino con intención de paliar. ¿Sí? Ok. Sí, doctora, gracias. Doctora, De nada. entonces en este caso, hablando de los pacientes de tercera edad en leucemias mieloides, si se implementara un tratamiento, ¿sería más probable que murieran por la misma leucemia o el tratamiento al ser tan, pues no sé, tan agresivo, también podría matarlos? Pues pues son las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 70 años, si yo le pongo los 7 días de quimioterapia, lo más probable es que se complique. Por la leucemia, por un lado, porque no tiene hematopoiesis, pero por lo intenso del tratamiento por el otro. O sea, literalmente no lo aguantan, por decirlo de alguna forma. Normalmente hacen falla orgánica múltiple y fallecen con tratamientos tan intensivos. Entonces, lo que uno hace es bajar la intensidad, ya no se les ofrece un tratamiento curativo, como sería en un paciente más joven, pero sí les ofreces pues paliativo, ¿no? Finalmente uno sabe que con esas dosis bajas el paciente eventualmente no va a responder. No sé si me explico. Sí, doctora. Ok. Y el pronóstico de vida de esos pacientes, de los que se les diagnostica leucemia mayores de 65 años, ¿cuál es su pronóstico de vida? Si el tratamiento es completamente paliativo y no responden bien a él, normalmente la sobrevida de esos pacientes es de 3 a 6 meses, con paliativo. Hay pacientes que les ponemos citarabina a dosis bajitas y les va súper bien y medio logran controlar la enfermedad y viven mucho más. Pero el promedio es eso, 3 a 6 meses. ¿Y si responde bien al tratamiento? Pues pueden vivir mucho más, pueden vivir años. Depende del paciente, depende qué tan, ahora sí, aunque suene mamón, qué tan fit sean, o sea, qué tan... No es lo mismo un paciente de 70 años con sobrepeso, diabético, hipertenso, con todas las comorbilidades a uno igual de 70 años que no tiene ninguna comorbilidad. Entonces, ahora sí que depende del paciente. Ok, gracias, doctora. De nada. Bueno, la leucemia aguda promielocítica, acuérdense que es la translocación 15-17, evita que el neutrófilo pueda utilizar el ácido holotransretinoico para continuar su maduración. Entonces, en estos pacientes se les da el ATRA es vía oral, relativamente caro, cuesta unos 20,000 pesos el frasquito. 90% responden, son muy buenas respuestas. A los que solo se les daba ATRA, entonces recaían. Ahora lo que se está utilizando es ATRA más un antracíclico. Los antracíclicos es quimioterapia que es epirubicina, son de colores, son rojitas. Entonces con esto logran una mejor respuesta. A los que tienen componente monocítico M4 y M5 podemos utilizar el etopósido, porque tenipósido no hay aquí en México, pero el etopósido sí lo tenemos, que son inhibidores de la topoisomerasa 2. Con eso responden un poquito mejor los pacientes con M4 y M5. Y ahí está el tratamiento a continuación. En la M3 se me olvidó mencionar que le seguimos dando ATRA durante 2 años. Bueno, y finalmente tenemos a las leucemias híbridas, ¿sí? Estas se empezaron a utilizar, este diagnóstico se empezó más que nada a ser mucho más frecuente cuando empezaron a hacer más inmunofenotipos. Hay 3 tipos. A ver si me sale mi dibujito. Déjenme, ¿dónde está la pizarra? Quiero la pizarra. Aquí está. Ay, no me deja esta cosa. A ver. Muy bien. Entonces, les voy a dibujar. La primera, esto es un blasto medio chueco, ¿no? Aquí está su núcleo.
Aquí están sus nucleolos. ¿Sí ven la pizarra? Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, si yo a este blasto, espérense, ya le puse su antenita mal puesta. Ya lo borré todo, no les digo. Nomás no soy buena para esto. Bueno, aquí está otra vez el blasto. Entonces aquí le pongo una antenita y otra antenita. Y vamos a decir que esta antenita es el 34, porque es un blasto y tiene 34. A esta le pongo un 19, CD19 y un CD10. ¿Qué blasto es? Primero, ¿linfoide o mieloide? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Es blasto, linfoide o mieloide? Tiene 34, 19 y 10. ¿Es linfoide? Linfoide, muy bien. Sí es linfoide. Y ahora es la siguiente pregunta, ¿es B o es T? B. Es B. linfocito B por el CD19. Por las antenas. Tiene 19 y 10, ¿no? Entonces es un linfoide B. Pero si además de eso yo le pongo otras dos antenitas a este mismo blasto y les digo que estas dos antenitas extras es 33 y 13, ¿esos marcadores de qué son? ¿Mieloide? Mieloide. Entonces todos decimos, ¿qué onda con ese blasto, no? O sea, así que le está tirando para los dos lados. A esta leucemia se le llama leucemia de fenotipo mixto o bifenotípica. Tiene que cumplir el criterio de que tenga más del 10%. Ahorita vamos a ver los criterios. Ese es un tipo de leucemia híbrida. Ahora vamos a hacer otro tipo de leucemia híbrida. Entonces, de este lado dibujo un blasto y luego dibujo otro blasto. Voy a poner sus antenitas nuevamente. Entonces, este tiene 34. Nuevamente le pongo el 10 y el 19. Entonces es un Linfocito. un linfoblasto, ¿no? Es un linfoblasto porque tiene 34 y si yo además aquí le pongo DR, entonces el HLA-DR es mucho más, es también de inmadurez, ¿no? Esos son lo que marcan los blastos. Y aquí tengo otro que le puse 34, le pongo 33, por decir algo, y le pongo 13. ¿Ese cuál es? ¿Mieloide? Es un blasto. Blasto. ¿Mande? Igual es linfoblasto, pero tipo C. Este no. El segundo que les dibujé es un mieloblasto. Precisamente acuérdense, el 33 marca la gem y el 13 también marca de mieloide. Entonces, ese es un mieloblasto. Vamos a mover. Ay, no. Quiero poner el de texto acá y no se deja. Como siempre, no lo puedo mover. Bueno, le voy a escribir. Ahí está. Esta es una leucemia lineal. No, sí. Es una leucemia bilineal, es decir, tiene dos líneas, ¿sí? Son dos leucemias. Ahorita vamos a ver ahorita
¿Tienen forma? ¿Esto se graba o no se graba? La pizarra. En teoría sí, doctora. Ah, ok. De hecho, creo que no se graba. Bueno, si no se No, graba, no se graba. si quieren sáquenle una foto porque ya la voy a quitar. Ustedes me dicen. Ya, doctora. Bueno, ahí está. Ahora vamos a regresar a la presentación que me la va a poner desde el principio. Me cae re bien. Ok. Ya ven, les dije que me la iba a poner desde el principio. Entonces, ¿sí van las diferencias entre las dos que les puse? Sí, doctora. Pues lo que cambian son los ADs, ¿no? Los cluster differentiation. A ver, repítame tu pregunta, porfis. No, no era pregunta, solo que, pues en sí, lo que cambia del tipo de leucemia es por el CD, ¿no? Claro, o sea, hay leucemias, si en un mundo ideal tendríamos puras leucemias que son de la línea linfoide o puras leucemias que son de la línea mieloide. Estas son las híbridas. Yo de broma digo que son las bisexuales porque le tiran para los dos lados, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que cambia de un tipo a otro, ¿también cambia el cuadro clínico de alguna forma que sea muy notorio o No, es más? no, clínicamente, estas, es por eso que les decía, clínicamente no las puedes diferenciar, pero al hacer el inmuno, aquí están, son leucemias agudas con un 10% o más de blastos que coexpresan antígenos linfoides y mieloides. ¿Sí? A eso se le llaman leucemias híbridas. ¿Sí? Y la frecuencia va desde 0.6 hasta 10%. Cada vez las diagnosticamos más porque se utiliza el inmuno de forma más generalizada. Y aquí se van a distinguir tres grupos, los primeros dos que ya se los puse. La leucemia bifenotípica, en la que hay una sola población leucémica que expresa o coexpresa marcadores linfoides y mieloides, es decir, una célula o una clona de células que tienen marcadores tanto linfoides como mieloides. A diferencia de la bilineal, en la bilineal se detectan dos poblaciones leucémicas, es decir, son dos clonas, que una va a tener por separado características mieloides y la otra linfoides. El tercer grupo, que no se los dibujé porque no tiene sentido, se le llama el cambio de fenotipo, yo le llamo las infieles, ¿sí? Es decir, tengo un paciente con una leucemia linfoblástica ya bien diagnosticada, que le estoy dando tratamiento, y cuando recae, en vez de recaer linfoide, recae mieloide, o al revés, era mieloide y cuando recae linfoide, ¿sí? Esos son los tres tipos de híbridas. Aquí en realidad el tratamiento se da con base en la que predomine. Por ejemplo, si son más marcadores linfoides, tú le das la inducción del linfoide con la consolidación de mieloide, o al revés, depende de, ahí sí el tratamiento es muy personalizado, ¿no? Para la leucemia del paciente. Y esta es la última, no sé si tengan alguna duda. Doctora, el pronóstico en estos pacientes que tienen este tipo de leucemias híbridas, ¿cuál es? Malo, malo, malote. Normalmente son leucemias muy agresivas que recaen con mucha frecuencia. O sea, el pronóstico no es nada bueno. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, doctora, disculpe, ¿no podría repetir el primer tipo que explicó antes de la bilineal? Es que no me quedó muy claro. En la bifenotípica o de fenotipo mixto tienes una célula, es decir, una clona que tiene marcadores tanto linfoides como mieloides en la misma célula, a diferencia de la bilineal, que la bilineal en realidad son como dos leucemias en el mismo paciente. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Yo, doctora, tengo una pregunta. ¿Tienes una? Sí, ¿a qué edad se presentan las híbridas? No tienen predominio de edad. Nosotros hemos tenido niños y hemos tenido adultos. Ah, ok. En realidad no hay como tal un predominio de edad. Sí. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Miren, ya les mandaron la foto al grupo de mis bonitos dibujos. Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a empezar con los linfomas. Los linfomas son en realidad muchísimo más sencillo que las leucemias. No, aquí no nos metemos tanto con translocaciones, sí son importantes, pero ya no, ni con CDs nos metemos tanto. No, bueno, esta ya la vimos, ya hablamos de las leucemias agudas, mieloides y linfoides. Más adelante vamos a hablar de las crónicas y ahora vamos a pasar al linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, bueno, la definición de los linfomas, esta definición no sirve de mucho. Dice neoplasia de células nativas del tejido linfoide. Tejido linfoide que puede ser primario o secundario. ¿Cuál es el tejido linfoide primario? Médula ósea, timo. Médula ósea y timo, exactamente. ¿Y los secundarios? Vasoganglios. Vasoganglios. Ajá. Sí, pero ¿dónde? Asociados a mucosas. Exactamente, lo que es el MALT, ¿no? Entonces, estos son un tipo de linfomas que pueden afectar tanto a los órganos linfoides primarios como secundarios. Es más, hasta pueden salir en la piel. Donde hay linfocitos, ahí puede salir un linfoma. Sobre todo los no Hodgkin. Sí, entonces lo vamos a dividir igual en un mundo ideal, que al igual que las leucemias ya también hay híbridos o que tienen características de los dos, pero en general los diferenciamos en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. De los no Hodgkin, en la clasificación actual de la OMS, que salió en el 2016, ya le quitan el no Hodgkin y nada más le ponen el tipo que es. Y el de Hodgkin sigue siendo linfoma de Hodgkin. Sí, entonces hay que quedar muy claros que los linfomas son proliferaciones neoplásicas del tejido linfoide. Sobre todo en estadios avanzados se van a acompañar de sintomatología B. ¿Alguien ha escuchado mencionar esto de sintomatología B? Creo que no, doctora. ¿Nadie? Bueno, los síntomas B van a venir más adelante. Fiebre de 38 es que no podía activar el micrófono, perdón. Ajá. Fiebre de 38 grados centígrados, de pérdida de peso de más del 10% y de diaforesis profusa. Eso. Diaforesis profusa. Sí, acuérdense, la fiebre es de 38 grados, mayor a 38 grados centígrados, y la característica es generalmente es entre vespertina y nocturna. Puede ser cíclica, puede que no, pero así es la fiebre. Exactamente, la pérdida de peso más del 10% del peso corporal en 6 meses. Ojo, porque luego los pacientes dicen, ay, he bajado un montón de peso, y les preguntas cuántos kilos y te dicen 1. Y además pesan 110 kilos, ¿no? Entonces hay que preguntar siempre cuánto pesaba y cuánto pesa ahora y el tiempo en que los perdió, y también si no es voluntaria, es decir, se mató de hambre y hizo una dietota, pues es lógico que baje de peso, ¿no? Y la diaforesis. Entonces, sobre todo en estadios avanzados va a haber sintomatología B más adenomegalias. Las adenomegalias van a ser firmes, de consistencia le llaman aulada, generalmente indoloras. O sea, si tiene un bolobán de 10 centímetros en el cuello, pues sí le va a doler, ¿no? Pero en general no duelen, ¿sí? Y además, muy importante, no están fijas a planos profundos. Se podría decir que hasta cierto punto son móviles, no que las vayas a cambiar de lugar, pero sí no están fijas, no es un plastrón ahí horrible. Sobre todo los linfomas que son de linfocitos B se pueden asociar a enfermedades autoinmunes, como la PTI o la anemia hemolítica autoinmune, es relativamente frecuente. La etiología es desconocida. Se han involucrado varios virus, sobre todo el de Epstein-Barr y el citomegalovirus, con algunos tipos de linfomas. Y bueno, la genética se refiere a las translocaciones que ya habíamos comentado.
Y muchos de estos linfomas van a tener un bloqueo en la apoptosis. Entonces, este es un folículo, un ganglio normal, ¿no? Que vemos ahí folículos primarios y folículos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un folículo primario y uno secundario? Eso ya lo tuvieron que haber visto ninguno. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿No es el estado de maduración de sus células que tiene dentro? No estoy seguro, sinceramente. Exactamente, bueno, sí, es más o menos eso. En el folículo primario, los linfocitos están, la mayor parte de ellos son maduros y no están reproduciéndose. Cuando se forma un folículo secundario, generalmente es ante alguna infección, se activan y se empiezan, si recuerdan que al principio los linfocitos B producen IgM y luego hacen su cambio de inmunoglobulina a IgG. Entonces, cuando hacen todo eso, eso es en el folículo secundario, quiere decir que el folículo está activo y va a tener una zona germinal, una zona del manto, una zona marginal, donde van madurando los diferentes estadios del linfocito. Sí, entonces, lo importante de entender la anatomía del ganglio es que dependiendo de dónde salga la célula, va a ser la arquitectura que va a tener el tumor. Entonces, es muy importante que cuando sospechen de un linfoma, nunca le hagan una biopsia por aspiración con aguja fina porque no sirve. Siempre tiene que ser una biopsia excisional o de menos un trucut, que a veces no sirve. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Entonces vamos a empezar con el facilito, que es el linfoma de Hodgkin. Si ustedes se fijan ahí en los dos dibujos, hay dos celulotas que tienen dos núcleos que son binucleadas con un núcleo eosinofílico. Esa es la célula de Ritzenberg. Esa es la característica del linfoma de Hodgkin. Entonces, así te lo aclara la definición, ¿no? Neoplasia del tejido linfoide caracterizada por la presencia de células de Ritzenberg acompañados de un cortejo celular apropiado. ¿Qué quiere decir esto? La célula de Ritzenberg es la neoplasia, pero va a producir, entre otros factores, necrosis tumoral, va a producir muchas citocinas que hacen que vengan células inflamatorias, linfocitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos, y eso es lo que va a conformar la mayor parte del tumor. De tal forma que si yo hago un BAF, ¿qué va a pasar? Pues toda la arquitectura se va a perder, ¿no? Y además voy a ver células inflamatorias y voy a decir, ay, es un ganglio inflamatorio, porque para atinarle a una célula de Ritzenberg no está tan sencillo. ¿Sí? Se le puso Hodgkin al linfoma por precisamente Thomas Hodgkin, que en 1832 ya llovió, ¿no? Describió los primeros 7 casos. Posteriormente, Samuel Wilks, en 1965, acuñó el nombre y describió otros 10 casos. Y la célula característica de este linfoma, que es la célula de Ritzenberg, es precisamente por los que la describieron, Carl Stenberg en 1898 y Dorothy Reed en 1902. ¿Sí? Este es Thomas Hodgkin, que está en la pintura. En realidad, el linfoma de Hodgkin es mucho menos frecuente que el no Hodgkin, 0.67 de todos los tumores diagnosticados. Va a tener una ligera incidencia mayor en los hombres, no es muy importante. Y bueno, se han encontrado fragmentos del virus de Epstein-Barr, ¿no? Este es uno de los que se relacionan con el Epstein-Barr. Ahorita vamos a ver en qué tipo de poblaciones. Entonces se encuentra genoma del virus de Epstein-Barr dentro de las células de Ritzenberg. Ahora, para ponerlo en perspectiva en nuestra población, nosotros en el Hospital de San José, que es un hospital de concentración, ¿sí? Normalmente tenemos alrededor de un centenar, o sea, 100 y cacho, 114, 100 de linfomas en general, pero de esos, la mayor parte son no Hodgkin. De Hodgkin tenemos alrededor de unos 20 al año, ¿sí? Todos los demás son no Hodgkin. Entonces, ¿siguen ahí?
Creo que se dejó. Sí, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos. Se cortó De repente- cuando dijo no Hodgkin. Sí, de repente como que me hizo feo. Si se vuelve a cortar como la otra vez, lo que vamos a hacer es que todos nos salimos y yo empiezo otra sesión, porque eso fue lo que pasó también con el otro grupo. No sé qué está pasando. Pero bueno, seguimos aquí Sí, entonces. Dice 2 a 4 casos por 100,000 habitantes en Estados Unidos, 2006, 7,370 casos nuevos, va subiendo, ¿no? 2007, muertes 1,480. En México hay un registro nacional de neoplasias, nada más que el problema es que casi nadie registra nada. Aquí en México no tenemos esa costumbre, ¿no? 1,290 casos nuevos. Les decía yo que ya voy a actualizar esa incidencia, ¿no? Algo más reciente, ¿no? Lo hice y ya no lo he hecho. Ahora, en países como el nuestro, ¿a qué me refiero con países como el nuestro? ¿A los índices de edad o de incidencia de edad? ¿En vías de desarrollo? Vías de desarrollo. Exacto, desarrollo. Iba yo a decir jodidos como nosotros, pero se oye feo, ¿no? Entonces, en países en vías de desarrollo, Las diapositivas no se están pasando. ¿no cambió? No sé si los demás vean que siguen epidemiología. Ya, Sí, ya. ahí Está en epidemiología. Sí, Acaba de cambiar, doctora. no he terminado con esta. Bueno, ya ven esta, ¿no? Donde dice distribución bimodal. Sí, acaba de cambiar, doctora. Ah, ok. Entonces, en países como el nuestro, es una distribución bimodal. Así como en las leucemias linfoblásticas que decíamos, es más frecuente en niños y en adultos de la tercera edad. Aquí, más que niños, son adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 40 años y adultos mayores de 55 a 74 años. Países como el nuestro, vamos a ver ahorita que en países desarrollados nada más tienen un pico que es el de adolescentes y adultos jóvenes. En países desarrollados, ahí estoy diciendo, la incidencia es en adultos jóvenes y el tipo histológico más frecuente en todo el mundo mundial es la esclerosis nodular. Ahorita vamos a ver los histológicos. En países en desarrollo, decíamos niños y adultos mayores y sigue siendo la esclerosis nodular. Los Ruiz hicieron su propio estudio, según ellos, juntaron 220 pacientes en 12 años con linfoma de Hodgkin y dijeron que aquí en México salió más frecuente la celularidad mixta. Pero en realidad 220 pacientes en 12 años es muy poquito, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál es el linfoma de Hodgkin más frecuente? Ustedes me contestan esclerosis nodular. No más, bueno, les pongo este estudio porque ahí está en el libro. Las características histológicas distintivas de la célula de Ritz-Stenberg, que les digo que esa es la neoplásica, son células malignas de gran tamaño, pleomórficas. ¿Qué significa pleomórficas? Que no tienen una figura en específico. Que tienen varias formas, ¿no? O que no tienen una sola forma. Ahorita vamos a ver las variantes. Lo que sí es muy característico es que en general son binucleadas con unos nucleolos eosinofílicos prominentes, lo cual hace que se vean como ojos de búho. Y lo que decíamos del cortejo celular, no van a ver un fondo inflamatorio que son de linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas e histiocitos. Y aquí está en el dibujo, ¿no? La grandota es la célula de Ritz-Stenberg, y ahí tengo células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, también puede haber basófilos. Sí, de tal forma que como la célula de Ritz-Stenberg llama a los linfocitos al tumor, ¿cómo creen que esté en la sangre periférica los linfocitos? ¿Altos o bajos? Disminuidos. Disminuidos. Es muy característico de los linfomas que haya linfopenia. Lo que sí puede estar aumentado son los eosinófilos y los basófilos, porque ellos tienen que hacer el viaje de la médula ósea a los ganglios. En cambio, los linfocitos ya viven en el ganglio. Entonces, simplemente se quedan, por decirlo de alguna manera, acuartelados ahí, ¿no? Entonces, por eso es que hay linfopenia y puede haber eosinofilia y basofilia. Entonces, aquí está en el dibujo, ¿no? El cortejo celular del que hablábamos. La clasificación de Rai fue la primera que se empezó a utilizar de forma generalizada en 1966 y tiene 4 tipos histológicos de linfoma de Hodgkin, que el más frecuente, decía, en todo el mundo es la esclerosis nodular. En frecuencia sigue la celularidad mixta, luego está el predominio linfocítico y la depresión linfocítica. Ahorita vamos a ver fotitos para que lo entendamos mejor.
Más adelante, decía, esta fue la primera, más adelante entra la clasificación de la OMS, ¿sí? O de la WHO, ¿no? World Health Organization, no es la OMS. Y va a dividir a los linfomas en clásico y no clásico. El linfoma de Hodgkin clásico es la mismita que la clasificación de Ray. Esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocítica y predominio linfocítico. Pero aquí entra en el no clásico un subtipo histológico que tiene características especiales que ahorita vamos a ver, que se llama predominio linfocítico nodular. Si ustedes recuerdan cuando vimos las leucemias agudas, ¿qué le agregó la OMS a la clasificación? Porque teníamos la FAB, ¿no? Y luego llega la OMS y agrega otra cosa. ¿Qué agregó? ¿Qué tiene que ver con lo que les pregunté hace unos ratos cuando hice los blastitos? ¿Qué agregó? ¿Nadie? Que son dos líneas, ¿no? Que es linfocítico y nodular. Que son dos líneas, no entendí. O sea, lo que voy es, para la clasificación, ¿se acuerdan? La MIC, que era la morfológica, la I, ¿qué significa? Inmunología, exactamente. Berta Andrea llamando. Exactamente, la OMS le agrega lo inmunológico, o sea, en otras palabras, los CDs. ¿No? Entonces vamos a ver que el linfoma de Hodgkin clásico va a marcar CD15I, CD30. Aquí separé al predominio linfocítico difuso y al predominio linfocítico nodular. El no clásico es el nodular, que no marca CD15 y CD30, pero marca, sobre todo, CD45. ¿Sí? Entonces, los CDs característicos del linfoma de Hodgkin clásico es el 15 y el 30. El no clásico es un linfoma de Hodgkin porque tiene la célula de Ritztenberg, pero esta no va a marcar ni 15 ni 30, sino va a marcar 45, lo cual hace que se parezca más a un linfoma no Hodgkin. ¿Sí me explico? ¿Puede repetirlo de nuevo, por favor? Ok. Bueno. El linfoma de Hodgkin clásico, me regreso un momento. A ver, no quiero regresar. El linfoma de Hodgkin clásico, la WHO, lo divide en clásico y no clásico. El clásico, o sea, esos 4 que están ahí, característicamente marcan el CD15 y el CD30, de forma característica. Pero cuando empezaron a hacer los estudios de inmuno de forma más generalizada, en el linfoma se llama inmunohistoquímica, ¿sí? El no clásico, o sea, el predominio linfocítico nodular, se dieron cuenta que no marcaba 15 y 30, sino que marcaba 45. ¿Sí? Entonces, sigue siendo un linfoma de Hodgkin porque tiene la célula de Ritztenberg, pero no marca los sedes clásicos, por eso le pusieron no clásico, al de predominio linfocítico nodular. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, muchas gracias. No, de nada. Sí. Entonces, todos los linfomas de Hodgkin clásico van a marcar 15 y 30, solamente el predominio linfocítico nodular no. Y por eso mismo lo pusieron no clásico. Aquí están los diferentes tipos de... Hey. Una pregunta, perdón. En la última edición del RUI se menciona que también tienen el CD79A. No sé si esta sea, o sea, como otra variante. El 79A también marca linfocito. Nada más que no se los puse para no hacerlos más pelotas, pero 79A es porque son linfocitos finalmente. Gracias, doctora. Perdón. No, está bien, de nada. Entonces, aquí están los tipos más frecuentes de células de Ritztenberg, las variantes. ¿Sí? La clásica, que es la que vemos, tengo como 80,000 mensajes. La clásica, que es la que vemos en la primera foto,
que es la binucleada con los nucleolos eosinofílicos que parecen ojos de búho. Esa se ve más frecuentemente en la celularidad mixta. La lacunar, hagan de cuenta que agarraron la célula y como que le vaciaron el citoplasma. Esa se ve sobre todo en la esclerosis nodular, y la célula en roseta de maíz se ve en el predominio linfocítico. ¿Sí? Son las variantes que podemos encontrar de la célula de Ritztenberg. Entonces, yo les pregunto, ¿la célula de Ritztenberg se parece a alguna de las células que hemos visto en la hematopoiesis? Me regreso para que las vean. O sea, mi pregunta es, ¿parece un macrófago o un monocito? ¿Parece un linfocito? ¿Se parece a alguna de esas células? No. No, ¿verdad? Entonces, los estudiosos dijeron, pues, ¿de dónde salió esta canija, no? Que nos está dando tantos problemas. Para poder estudiarla, bueno, el CD30 es el receptor del factor de necrosis tumoral. Entonces, agarraron a la célula de Ritztenberg y le hicieron reacción en cadena de polimerasa, buscando ya sea receptor de célula T o cadenas de inmunoglobulinas. Lo que descubrieron es que esta célula tiene cadenas de inmunoglobulinas, tiene rearreglos para cadenas de inmunoglobulinas. Entonces, ¿eso la hace un linfocito? ¿T o B? B. ¿No? Entonces, ahí tienen ustedes que la célula de Ritztenberg era un linfocito B, en el cual un fenómeno transformador, que puede ser desde el virus de Epstein-Barr como cualquier otra cosa que daña el DNA, hace que se transforme en una célula de Ritztenberg. Esta célula de Ritztenberg va a marcar la clásica, ahí está el 79A del que mencionabas. La clásica va a tener 15 y 30. Generalmente el no clásico tiene 45 y el 79A como que está ahí entre, les marcan con un más y un menos, o sea que puede estar de forma irregular. Las formas nodulares, sobre todo la del linfocito nodular, va a marcar CD20 débil. O sea, está más cerca del linfocito B. ¿Sí? Entonces, por ahí viene otra, bueno, es mucho más adelante. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, disculpe, el compañero Juan Carlos Camaño tiene problemas con su internet y lo sacó. Me ha dicho que ahorita ha intentado conectarse otra vez, pero no ha podido por su internet. Ok. Normalmente queda cuando bajo la asistencia registra, pero hay algo que yo pueda hacer, ¿no, verdad? Creo que no. Pues no. No, doctora, porque es el internet de... No tengo aquí ninguno pendiente de... A ver. No, pues quién sabe. Esta cosa. Invento del hombre blanco. Entonces, ¿alguna otra duda aquí? Yo, doctora, en cuanto a las variaciones celulares, dijo que la célula lacunar, la que se veía como sin citoplasma, estaba más en la esclerosis nodular. O sea, puede aparecer la célula típica, la de ojos de búho, o bien puede aparecer esta variable. Pueden aparecer el subtipo que pongo abajo es en el que aparecen más frecuentemente, pero hay esclerosis nodular que tiene la célula de Ritztenberg clásica, o a veces se ve la lacunar. Ok, gracias. No es a fuercitas. Ok, gracias, doctora. Y pueden coexistir dos tipos, me imagino. Sí, claro, sí. Ok, gracias. Entonces, las características clínicas del linfoma de Hodgkin se va a caracterizar por adenomegalias de tamaño variable, lo que habíamos dicho, generalmente indoloras, firmes o de consistencia ahulada, inmóviles. Esto es muy, muy característico, no se fija a planos profundos. ¿Qué otra cosa puede infiltrar los ganglios, además del linfoma? Infecciones. Bien, ¿qué otra cosa? Estoy pensando en metástasis de CEA de mama. Exactamente, es un muy buen ejemplo. Las METs de CEA de mama, cuando tocan los ganglios, se hace un plastrón que se pega al techo de la axila. Bueno, la parte de arriba de la axila, lo más alto. Y se hace duro, como pétreo.
es muy diferente a un linfoma. Un linfoma es a un lado, o sea, es un ganglio, se toca como un ganglio, se mueve, ¿no? Entonces, eso es muy característico. En los estadios avanzados aparecen los síntomas B, que son estos, la fiebre que le llaman de Pell-Epstein cuando es cíclica, y es cuando se activa la célula de Rich-Steinberg. La célula de Rich-Steinberg en cada paciente tiene un ciclo. Entonces el paciente te dice, ay doctor, bien raro, me da fiebre 3 días y se me quita 2 y luego me vuelve a dar. Esa es una fiebre cíclica, generalmente vespertina o nocturna. ¿Sí? Entonces, la pérdida de peso, decíamos, más del 10% del total de peso en menos de 6 meses, y la diaforesis. Por eso es muy importante que pregunten cuándo. ¿En cuánto tiempo perdieron el peso? Y es diaforesis. O sea, el paciente te dice, doctora, me paro en la noche, me cambio la pijama y a veces cambio la cama porque está mojada. Si es diaforesis profusa. ¿Sí? La mayor parte de los linfomas de Hodgkin, el 70% van a salir en el cuello y el 90% van a ser en ganglios superficiales. ¿Cuáles son las cadenas de ganglios superficiales? ¿Axilar? Axila es una, sí. ¿Otra? ¿Cervicales anteriores? Todas las cervicales, sean anteriores, posteriores, retroauriculares, todas las del cuello son superficiales. ¿Qué otra? ¿Inguinales? Inguinales. Y también han llegado a mencionar las popliteas. Yo nunca he visto un linfoma ahí, pero bueno, puede salir, ¿no? Ahí hay ganglios. Y las profundas, los ganglios profundos son los que se encuentran en el mediastino anterior, que son los ganglios paratraqueales y traqueobronquiales, y también tenemos ganglios en el retroperitoneo. Esos dos, los mediastinales y en el retroperitoneo, se les llama profundos. Entonces, en la esclerosis nodular, casi siempre el 50% de los pacientes van a tener involucro en los ganglios del mediastino. Si estos ganglios son muy grandes, me pueden causar un síndrome de vena cava superior y pueden causar serios problemas, ¿no? Por compresión. El ganglio supraclavicular, si es derecho, se sospecha de involucro mediastinal, y si es izquierdo, de retroperitoneal. ¿Esto por qué? No estoy seguro, pero creo que es porque del lado izquierdo está el conducto torácico. Exactamente, es el simple drenaje, ¿no? Del drenaje linfático. Entonces, ¿sí saben cómo palpar los ganglios supraclaviculares? Porque si ustedes lo palpan así normal, no se toca, a veces se esconden abajo de la clavícula. No, doctora, a ver. No, hagan de cuenta, lo primero es pararse detrás del paciente, o sea, que se siente el paciente y ustedes se paran detrás de él y el paciente viendo hacia enfrente. Entonces le dicen, póngase las manos donde alguna vez tuvo la cintura, ¿no? Entonces ya se ponen las manos donde alguna vez estuvo la cintura. Luego le van a decir que haga sus codos para adelante. La mayor parte de los pacientes lo van a echar para atrás por alguna razón, entonces ustedes le empujan el codo para adelante. Entonces pónganse el mano donde alguna vez tuvieron la cintura y hagan su codo para adelante, ahí se abre el espacio supraclavicular y ahí pueden palpar muy bien el ganglio. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces así es como se palpa. No sé por qué hacen los codos para atrás. Hagan sus codos para adelante y pum, los echan para atrás, no, para adelante, ya se los empujan, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una foto de un ejemplo, ¿no? Los tumores en el cuello pueden llegar a medir más de 10 centímetros. Son de crecimiento generalmente rápido, los linfomas de Hodgkin. ¿Cómo ven esa radiografía? Un ensanchamiento del mediastino franco, ¿no? Exactamente. Ahí es donde estarían los ganglios mediastinales, ¿no? Ahí franco se ve, ¿no? Aquí también pueden, hasta no lo habíamos mencionado, también puede haber esplenomegalia. Normalmente palpamos el vaso. No. No. Exactamente, el vaso no se debe poder palpar. Bueno, diagnóstico diferencial, como habíamos dicho, ¿qué puede infiltrar los ganglios? Bueno, muy bien, me dijeron etiologías infecciosas y parasitarias, mononucleosis infecciosa, que es por Epstein-Barr o citomegalovirus, tuberculosis, toxoplasmosis. Algún día voy a agregar ahí la histoplasmosis, relativamente frecuente en los pacientes
con VIH. Etiologías autoinmunes, las enfermedades autoinmunes que de reuma también pueden cursar con adenomegalias, ¿sí? Etiologías neoplásicas, bueno, el diagnóstico diferencial principal sería el no-Hodgkin, o bien, como también ya dijeron, metástasis, ¿no? De algún tumor que no sea hematológico. ¿Y qué razón? Vamos a tener que quedarnos aquí. Ahora sí, la próxima clase tenemos que acabar todas estas diapos. Bueno, ya nos faltan tantísimas. Es que esta clase es muy larga. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Porque ya son 3 para las 6 y no quiero que vayan que tengan otra clase. ¿Alguna duda? Doctora, yo sí, bueno, una duda, a lo mejor es un poco torpe, pero, o sea, entonces cuando llega un paciente con esta sintomatología que, bueno, yo pienso que es como muy inespecífica, sería como de lo último que pensarías, ¿no? Como que primero descartarías lo demás, o tiene algo así que te haga pensar en esto. Claro, mira, hay que descartar las etiologías infecciosas, pero si tienes una adenomegalia que mide, no sé, 4 o 5 centímetros y es, vamos a decir, única en el cuello, va a ser otra cosa. Podría ser una tuberculosis ganglionar o una histoplasmosis, pero es difícil. Y de todas formas, ¿qué necesitas para diagnosticar una tuberculosis ganglionar o una histoplasmosis? ¿Una biopsia? Una biopsia. Entonces, las dos te llevan a lo mismo. Tienes que hacer la biopsia. Y que sea una biopsia excisional. Siempre es una biopsia excisional. Si fuera tuberculosis, ¿qué tinción le pedirías? Sin linfo. Exactamente. O bien, si diagnostican un linfoma, bueno, pues hay que pedir la inmunohistoquímica, ¿no? Para ver los CDs que ya habíamos mencionado. Pero generalmente al final de toda esta presentación viene una adenomegalia mayor de 2 centímetros por un periodo más o menos de 2 a 3 meses o que tiene crecimiento progresivo, hay que hacer biopsia. Luego les dan antibiótico, antiinflamatorio 6 meses, y ya que la bola está de 10 centímetros y les obstruye la vía aérea, entonces ya vamos a hacer la biopsia, ¿no? Mejor tener una cicatriz y descartar de forma temprana que es linfoma. Ahorita vamos a ver cuando veamos el tratamiento, lo importante que es el diagnóstico temprano, cuando veamos el pronóstico. Entonces, si es una adenomegalia que tiene más de 2 centímetros, normalmente utilizamos 2 centímetros de punto de corte. No menos de 2 centímetros, bueno, la puedo observar. Pero si tiene más de 2 centímetros, o bien, si tiene menos de 2 centímetros, pero ya hay ensanchamiento mediastinal, ya hay sintomatología B, entonces hay que hacer la biopsia, sin duda. No sé si esa era tu duda. No, sí, ya, muchas gracias, doctora. Doctora, yo tengo otra duda, pero no sé si tenga tiempo. Pues yo sí tengo tiempo, mi otra clase empieza hasta dentro de a las 6:15, pero dime tu duda. Bueno, más bien son dos. O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce Ya no te oigo. Se produce, me quedé. Perdón. Creo que no sé por qué se apagó. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la diaforesis profusa? ¿Es por la fiebre o por qué sería? Bueno, no sé. Es lo mismo. Acuérdate que escucho mi eco. Acuérdate que la célula de Ritzenberg va a producir citocinas inflamatorias y por eso es que es la fiebre también, porque hacen, se me fue la palabra, que producen fiebre. ¿Pirógeno endógenas? Pirógenas, gracias, pirógenas. Exactamente. Entonces, normalmente la diaforesis va previa o posterior a la fiebre y es por la producción de las citocinas de la célula de Ritzenberg. Por eso es que es cíclica. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Y bueno, mi otra pregunta era relacionada con esto, o sea, por la sintomatología, ¿podría llegarse a confundir también con, por ejemplo, con un hipertiroidismo? En este caso, pues a lo mejor se diferenciaría por la fiebre, ¿no? Pero pues, por ejemplo, con la diaforesis profusa y aparte de la pérdida de peso. Pero el hipertiroidismo no tiene adenomegalias. Ajá, pues bueno, pero como decía el compañero, o sea, a lo mejor como la sintomatología es variable.
No, pero para sospechar el linfoma, pues tienes que tener una adenomegalia. Sobre todo el de Hodgkin, que el 90% te sale en un sitio que puedes palpar, que son los ganglios superficiales. Entonces, por ejemplo, no se me haría difícil sospechar en un hipertiroidismo cuando estás viendo que tiene una bola de 5 centímetros en el cuello, o en la ingle, o en la axila. Ahí más probable sería un linfoma. El hipertiroidismo no hace adenomegalias. Y aquí el meollo es la adenomegalia. ¿Sí? Sí, doctora. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Gracias, doctora. Gracias, doctor.